Radio Suceso 101.7 presenta Impacto Informativo, lo acontecido el día de hoy en el país y en el mundo. El análisis con los personajes de actualidad. Impacto Informativo, con Edgar Vázquez. Bienvenidos. Bienvenidos a esta última emisión de Impacto Informativo en el año 2024. Mi nombre es Edgar Vázquez. Le agradezco de antemano su gentil sintonía. Impacto Informativo llega gracias a Tarjetas Banco Pichincha. Este programa llega a ustedes gracias a Suzuki Autos, el siguiente nivel de vehículos híbridos Suzuki. Número 1, líder en ahorro de combustible, 100% autorrecargables y están diseñados para reducir el impacto ambiental. Llegamos gracias a CNT. Celebra esta Navidad con CNT y el smartphone TCL 40 Next Paper. Navega sin límites desde cualquier lugar con gigas ilimitados y llévate este increíble equipo por solo $34.09 más impuestos. No esperes más. Llama al 1-800-100-100 o visita tu agencia CNT más cercana. Ser CNT es ser ecuatoriano. Autorización 956 CNS Elecciones Generales 2025. En esta emisión de fin de año. Vamos a conversar de inmediato con el analista económico Santiago García sobre justamente el plano económico en el año que termina. Luego veremos qué ha pasado con la política en 2024. Lo haremos con el analista político y docente universitario Santiago Basabe. Y finalmente hablaremos del tema de la seguridad, también preponderante en el año 2024. Lo vamos a analizar con la analista y experta Catherine Herrera. Sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida al destacado analista económico y docente Santiago García. Gracias, Santiago, por esta oportunidad. Pues hablemos del tema económico. Recordemos que a inicios de este año el gobierno no podía pagar sueldos a los servidores públicos. Días antes había logrado de la Asamblea la aprobación de una reforma tributaria. Ahora, ¿esto fue suficiente para fondearse en los primeros meses, quizá la primera mitad del 2024? ¿Cómo vio usted este desempeño? Santiago, bienvenido. Gracias, Edgar. Un saludo muy cordial a usted, a toda su audiencia. Un gusto desde ya deseando lo mejor en el nuevo año 2025. Bueno, me parece que el tema fiscal ha mejorado muchísimo. El dato puro y duro era que al finalizar el año 2023, el déficit fiscal llegaba a 6.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Así quedó y así recibió el presidente Noboa ese déficit alto. Con el transcurso del tiempo, y luego quiero comentar algunas leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional y una serie de ingresos que se ha tenido en este último año, pues pensamos que al finalizar este 2024 el déficit fiscal llegará a 3.000, a la mitad. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿y por qué si antes tengo un déficit fiscal alto, ahora tengo la mitad? ¿Por qué? Porque ahí hay un conjunto de acciones. Uno, se ha incrementado ingresos y otro, se sigue más o menos el mismo ritmo de gastos, pero al final parecería que vamos a tener un déficit más pequeño. Por tanto, ha habido más recursos, digamos así, para poder, por ejemplo, el año anterior casi decían, no sé si se pueda pagar el 13º al sector público y hoy se pagó, no hubo mayor inconveniente. Lo cual no quiere decir, Edgar, y esto lo podemos meternos ya más en detalle, que todo esté perfecto. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo retrasos, pero parecería en síntesis que el tema fiscal ha sido mejor manejado, dado los resultados que en el año anterior.
¿Por qué si se ha tenido recursos al final del año 2024 siguen las deudas, por ejemplo, con los proveedores? El Ministerio de Finanzas ha situado ese margen en este diciembre en 3.500 millones de dólares, ciertamente menor que cuando recibieron a los finales de 2023. ¿Por qué no se termina de pagar estas obligaciones? ¿Por qué persisten, ¿no es cierto?, las deudas con el IES, con los organismos seccionales y con algunos otros. Bueno, Edgar, esa es una pregunta muy importante porque no alcanza los ingresos. Como digo, no es que ya se ha eliminado el déficit, va a haber un déficit, la mitad, digamos, de lo que sucedió el año 2023. Entonces, el 2024, al finalizar diciembre, lo que estamos viendo ya las cifras de noviembre, más lo que termine este mes, pues tendremos la mitad, como mencioné, cerca de 3.000 millones. Los atrasos también se han disminuido porque se hablaba de cerca de 3.000 y un poco más de millones de atrasos a diciembre del 2023. Eso también las autoridades han dicho, estamos o están por la mitad. Ahora, por el lado de los ingresos, es bien interesante. Yo he hecho una contabilidad así muy rápida para mirar y poder comentar. Eh, este gobierno ha generado este año cerca de 4.000, en grandes números, ¿no? 4.800 millones. Y menciono rápidamente uno, autorretención, 1.560 millones de dólares. Esto se autorretienen las empresas, los grandes contribuyentes, las empresas más grandes, se autorretienen y luego cancelan el ACRI, facilitando el proceso de pago de impuestos. Tenemos la remisión, porque hay que recordar, a través de la ley se hizo una remisión nuevamente, una vez más, y esta remisión tributaria ha rendido 560 millones de dólares más o lo que significa las contribuciones al sector empresarial, 333 millones, más los impuestos extraordinarios que se puso a la banca y las cooperativas, 184, y un aproximado de 800 millones extras de dólares netos por el tema de incremento de IVA. Entonces, Edgar, sumando es 4.800 millones. Entonces se ha hecho un esfuerzo por recaudar más ingresos fiscales frente a un gasto bastante rígido, porque no se puede bajar el sueldos y salarios, la factura es cercana a los 9.000 millones de dólares. Lo que sí debo decir, Edgar, en este suma y resta, es que sigue bajándose la inversión pública, es decir, este gobierno tampoco ha podido ser diferente a los otros en el sentido de alguna manera sostener la inversión pública. Y el dato que nos han entregado es que de la inversión prevista del sector público se ha gastado hasta noviembre el 60%. Entonces, así hay que mirar esto, ¿no? Ingresos es como una familia, tengo mis ingresos, tengo un nuevo ingreso, hago algo, hago un trabajo adicional y tengo ingresos. Y luego tengo los gastos que están ahí, la mantención de la familia, tengo unos atrasos que debo cumplir. Entonces, finalmente, como digo, sumando y restando, insistiría, creo que queda una condición un poco mejor de lo que se recibió en materia fiscal. Ahora hay otros temas que, claro, Edgar, lo vamos a tratar, pero eso sería un poco el resumen, el hecho de que se ha mejorado la situación fiscal, digamos, de manera, sin que signifique, como acabo de decir, problemas de falta de inversión pública. El tema de los atrasos están ahí, pero ya no son tan altos como el año anterior. Habrá que esperar los informes del Banco Central en ese sentido, pero hay uno que generó honda discusión en este 2024 y tiene que ver con el crecimiento al fin del segundo trimestre, o sea, en el primer semestre del 2024, una cifra de 2,2% en negativo. Para ese entonces, el régimen con ayuda de la Asamblea elevó el IVA al 15% y retiró el subsidio sobre la gasolina extra y sobre la Ecopaís. Ahora, esos fueron elementos centrales que explican la caída en el primer semestre. No creo, Edgar, ahí quería hacer el siguiente comentario. La economía no se hace por sorpresa, sino que tiene un devenir, digamos, ¿no? Una trayectoria. Y lo que decimos algunos economistas, y somos muy firmes en eso, porque de ahí sale una buena conclusión que luego quisiera comentar. Una vez que nos golpea fuertemente el COVID en el 2020, la economía se cae -9%.
Luego el 2021 se recupera al 9%, casi al 10%, y entonces dijimos, bueno, hay una recuperación por lo menos alta una vez que nos caímos tan profundo. Pero luego el año 2022, la economía se quedó en 6%, el 2023 el 3%, y el 2024 ya tenemos la cifra de previsión del FMI, que lo acaba de sacar la semana anterior, mientras no tengamos la cifra oficial del Banco Central, pero es válida esta cifra porque ellos tienen toda la información de -0,4. Es decir, si uno contabiliza desde la pandemia, no hay forma, no ha habido manera de sostener un crecimiento económico más o menos razonable. Y hoy, al final del día, al finalizar el 2024, estamos en recesión económica. Entonces, yo creo que ahí es una suma de factores porque no termina en este gobierno. Hay que mirar y decir, bueno, ¿y por qué no hemos podido tener esa posibilidad, esa necesidad de sostener un crecimiento económico? Si fuésemos empresa y fuésemos gerentes, ya nos hubiesen votado hace rato para un poco hacer un discurso más coloquial. Entonces, el país no logra sostener, ninguno de estos gobiernos ha logrado sostener ese crecimiento económico. Y usted va a tener una entrevista política. Yo tengo una hipótesis ahí. Por ejemplo, el 2023 se cae la economía porque, entre otras cosas, se provoca la muerte cruzada. Y no quiero decir que sea mala y que no había que hacerse, pero todo el sistema político del país está hecho de una manera que finalmente le golpea la economía, porque la muerte Usted cruzada, señala que Edgar, hay elementos traumáticos de la política que sí, exactamente. necesariamente influyen en la economía. Sí, y aquí tengo los datos, Edgar, porque se cae el consumo medida de entre febrero del 2023 a febrero del 2024, se cae el consumo, se cae la inversión. Entonces ya hay datos certeros económicos que dicen, bueno, no es que es gratis las crisis políticas, no es que las regulaciones que existen para los temas, por ejemplo, de muerte cruzada. Yo he escuchado expertos políticos que dicen, pero eso corresponde a un régimen parlamentario, no a un régimen presidencial. Entonces, Edgar, si la muerte cruzada empezó en febrero, finalmente no, se concretó en abril del 2023. Luego, elecciones, ¿no es cierto?, en ese sentido. Así que tenemos esa situación prácticamente un año, entre febrero, marzo del 23 hasta noviembre que entra en funciones del señor Noboa. Entonces nos comimos un año. Y no termina la crisis política aquí, Edgar. Yo hago esa reflexión. Seguramente usted lo podrá preguntar también a la persona, al colega de la Flaxo, en el sentido de que el ciclo político no termina porque vamos a entrar estamos ya en un proceso eleccionario que terminará en abril del 2024. Es decir, nos hemos tomado después de la crisis pandémica del 2020, nos hemos tomado prácticamente más de un año en donde la inestabilidad política provoca inestabilidad económica. Eso es una causa, Edgar, que yo lo veo así. Para la economía no está alejada, evidentemente, de la política. Ahora hay otros elementos, por ejemplo, la inversión en el país. Y ahí sí es un llamado también, porque oigo discursos que lo más importante este rato es incrementar la productividad. Pero ahí, por ejemplo, algunos colegas se equivocan porque no puedo tener productividad si no hay inversión. Entonces, este país, el problema que tiene este momento es que hay que pensar las formas de salir de este lento crecimiento que hoy ha terminado en recesión. Hay que salir de la mejor manera y eso va a requerir inversión. Inversión privada de un lado, inversión en lo que se pueda acelerar la inversión pública, porque tampoco estamos viendo lo que se ha programado con el Fondo Monetario, tampoco es que hay una gran noticia y decir, bueno, de aquí el 25, 26, 27, 28, no, la inversión pública va a estar caída hasta el 2029. Ahora, Entonces, todo la eso es la inversión no realidad tendrá, económica para buscar alternativas. Santiago, la inversión no tendrá un aliciente, no tendrá un elemento referencial en el riesgo país, porque el del cierre de 2023 fue 2055 y el de diciembre de 2024 es 1193 puntos. Es una diferencia sustancial. Claro, 1193 no es Once, para sí. cantar victoria, comparado con Sí, Colombia, comparado con Perú, que el riesgo país está desde hace rato, ¿no es cierto? Por los 200 puntos, 150 puntos. Pero bueno, son como 900 puntos, ¿no? La diferencia bueno, a entre ver. diciembre de 2023 y hoy.
A ver, Edgar, es que ahí es muy importante dar una explicación de lo que significa el riesgo país. Yo lo que veo es, como lo mencioné en la entrevista al inicio, al parecer, o los datos muestran un mejor manejo fiscal. ¿Eso qué significa? Un país más serio en sus cuentas fiscales. Porque finalmente desde el mundo, desde afuera, desde el exterior, dicen, bueno, ¿y este país es capaz de pagar sus acreencias? Es como a usted y a mí, me miran igual. Frente al banco, de usted, yo puedo pagar o no lo que le debemos a un banco privado. Entonces al país se lo mira así también, y ahí me parece que habría un punto a favor, digamos, del manejo económico. Lo que no se logra es sostener la producción, como digo, porque la inversión nacional, sobre todo, Edgar, quizás ahí me faltó aclarar, también está caída. Ahora, el riesgo país, un poco viendo y viendo cómo se califica el riesgo país, porque lo conozco bien, trabajo en esos temas. Entonces, al mostrar ciertas mejorías, digamos, de manejo, sin decir que ya estemos saliendo de la crisis económica, sino que se entiende que hay un manejo más ordenado, entonces se baja como 800 puntos o 8 puntos. Hoy el riesgo país exactamente lo tengo anotado aquí y usted ya lo dijo, 1193 que divido para 100 es 11 puntos. 11 puntos que es el riesgo si alguien quiere comprar un bono, nos va a decir, a ver, yo puedo comprar un bono de los Estados Unidos que está este momento en 4%, más tu riesgo de Ecuador, 11 puntos nos podrían prestar al 15% mínimo. Entonces, Edgar, sí es bueno que baje y ojalá, yo más bien pensaría que a partir del 2025 tiene que haber una política nacional más clara todavía de lo que se ha hecho hasta hoy para sostener una reducción mucho más preponderante, que no sea los 11 puntos, quizás podamos bajar al 6, al 7 puntos y a partir de eso poder incursionar con nuevo endeudamiento que se llama en el sistema financiero privado internacional. Entonces, sí es una, ahí no hay cómo negar, es una reducción de 7, 8 puntos, que no se lo hace así nomás. Y nadie debe nada acá en el sentido de que hay que, por tal cosa se hace esa calificación, sino que hay una metodología de cálculo. Y entonces, me parece que es un buen punto, pero no lo suficiente. Si hoy este rato el gobierno diría, señores, voy a entrar al mercado de capitales de Wall Street y voy a pedir un crédito al 16%, no es buena noticia. Entonces hay que insistir. A mí, mi idea ahí que me queda del riesgo país es que todavía falta mucho que hacer para poder incursionar en la emisión de bonos. Yo ahí no estoy, Edgar, no soy contrario a ese proceso. Me parece que si habría que hacer emisión de bonos y si eso pudiésemos destinar a la producción, sería una buena política que estamos reclamando, porque al final del día es eso lo que estamos diciendo. Se maneja el tema fiscal, se maneja el riesgo país, se maneja el tema de la cantidad de dinero que circula en el país. Bueno, señores, pero hay que provocar crecimiento económico, que eso es lo que no ha habido. Bueno, vamos a Quizás ver sea una quién salida a gobierna, ¿no? esto. Si de pronto este mismo gobierno o quien resulte ganador de las elecciones en el mes de febrero. Santiago, parece ser que entonces daba resultado esta política de ir rescatando los índices fiscales después de que quedaron en tan malas condiciones en el mes de diciembre de 2023. Pero hay un elemento que es transversal para el segundo semestre de 2024 y tiene que ver con los apagones, ¿no? Eso no solamente trastocaron los números oficiales, sino la economía como tal. Al final de 2024, las cámaras hablan de un perjuicio, de un daño, ¿no es cierto? De una afectación de 4.500 millones de dólares. El gobierno no reconoce más allá de 1.800 millones más o menos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, sí, ha habido ahí una discusión entre autoridades del SRI, también el ministro de Economía, con los dirigentes gremiales. Pero a mí me parece que es evidente que hay una afectación pura y directa, ¿no? en la producción nacional. El dato que yo manejo me parece que es el más razonable, es cercano al 2 entre 1,5 al 2% del Producto Interno Bruto, de 118.000 millones, el 2% son cerca de 4.000 millones de dólares. Y ahí está, Edgar, entre otros elementos, como le he mencionado, la caída de la inversión privada. La inversión extranjera a este país, digo, es un mal chiste. El año anterior, el 2023, llegó a 300 miserables millones de dólares, que no sirve para casi nada. Entonces, frente a eso y por el racionamiento eléctrico, quizás ahí se puede entender un poco más
y el dato que nos dio el Fondo Monetario de una recesión equivalente a menos 0,4, no 4%, menos 0,4%, es decir, más cercana al cero, pero en valores negativos. Entonces, no hay duda que alastrado se llama, ha golpeado al débil crecimiento económico, por eso fue mi discurso al inicio. Esto es una tendencia post-COVID y ahí es lo que necesitamos reflexiones más a fondo de los políticos, de la sociedad y de los gobiernos. Esto no va a curarse. Luego, Edgar, yo quiero mencionar, ya tenemos la previsión, digamos, 2025-2029, y la proyección que se tiene es que la economía podría, a lo mejor, en el mejor de los casos, crecer en promedio al 2%, que sigue siendo insuficiente. Así, ese no es un buen mensaje para nadie. Entonces, bueno, mejor que no decrezca. Bueno, sí, pero 2% no va a alcanzar para generar lo que los ecuatorianos necesitamos, empleo, ingresos. Entonces, Edgar, sí, no hay duda. Entonces, no podemos quedar en una afectación entre 1,5 al 2% del Producto Interno Bruto y el dato cercano a cerca de 4.000 millones. Ya si se quiere debatir y discutir, bueno, eso ya le dejamos al gobierno que dirá siempre va hacia abajo. Y algunas cámaras que también, bueno, hacen sus cálculos y no creo que llegue, escuchado 8.000, 9.000 millones, no parece que va por ahí, sino la cifra que mencionó Edgar, lo cual finalmente le ha provocado esta caída económica durante este año 2024. Y todo eso se refleja en un elemento que se lo palpa todos los días, que es el empleo. El empleo adecuado en noviembre de 2024 es de 33,7%. En el mismo mes de 2023, 35,8%. Entre 33 y 35, pues no hay fluctuaciones dramáticas, ¿verdad? Es decir, como que se mantiene el mismo nivel, lo que usted señalaba al principio de la entrevista. Es decir, este es efecto de una crisis que empezó el año pasado y que se mantiene. Exacto. Sí, es que ahí hay un tema, Edgar, que no hemos podido debatir con mucha seriedad. Yo encuentro ahí una falta de, ¿cómo decirlo?, de objetividad en el análisis del empleo. No hay empleo si no hay producción. O sea, es que el resto, ¿no es cierto? Eso parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. Entonces, el momento que la economía después, post pandemia, tenemos esa gran tragedia que en 2020 no logra sostener un crecimiento como lo he comentado. Siempre hemos ido a la baja, a la baja, a la baja hasta que el 2024 tenemos este valor negativo. Entonces no podemos esperar milagros, no hay milagros en economía. No podemos esperar lo que está usted mencionando. Prácticamente nos hemos estancado en el empleo formal, que equivale a aproximadamente 3 de cada 10 ecuatorianos con empleo formal. Pero lo que hay que entender también, Edgar, es que la población crece, la población económicamente activa crece. Mis estudiantes de la U Central, pasado mañana ya entran, dejan de ser población inactiva, cuando egresan de la universidad pasan a la población económicamente activa. Entonces lo que estamos viendo es que el ecuatoriano ni siquiera pasa al desempleo, porque también el desempleo está ahí, 3,5, 4% de desempleo, pero que el ecuatoriano pasa directamente al empleo informal. Y el empleo informal, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, está alrededor del 54%. Es decir, 5 o casi 6 ecuatorianos de 10 con posibilidades de ocupación, lo que encuentran es en el empleo inadecuado, en el empleo informal. Entonces, yo no veo otra salida que no sea plantearse, pero con seriedad, un proceso decidido de reactivación económica. Si no, volvemos a hacer esta misma entrevista, Edgar, en el 2025 y volveremos a decir lo mismo. Bueno, la economía está casi caída, el empleo está estancado, el ecuatoriano encuentra en el subempleo su salvación su tabla de salvación para subsistir, pero así no se hace un país. Entonces, Y, Edgar, está estancado esto y hay que cambiar la producción o esto seguirá igual tal cual está este momento. otro de los elementos de esta crítica situación tiene que ver con los recursos, especialmente los hidrocarburos, el petróleo, que sacó algo en este 2024, pero por los altos márgenes del crudo internacional, el WTI, que es el al cual pertenece el Ecuador, no por la producción estancada y mediocre, ¿no? Así es. Entonces, Edgar, ahí para mencionar algo bueno, digamos, o de resultados,
a más del tema fiscal, que yo insisto eso porque debería pensarse que hay que empezar a hablar no solo del tema fiscal, sino de los otros temas, porque si no nos concentramos y todo el mundo preocupado, el déficit, en fin. El sector privado exportador ha dado la cara, ha dado la talla, porque lo que usted menciona, hay un incremento de exportaciones exactamente hasta noviembre, noviembre del 24, 8,5%. Es un crecimiento mucho más alto obviamente que la producción nacional. Entonces, el problema está en el sector público, en donde tampoco hemos debatido con seriedad que el Ecuador esté en un ciclo de pérdida de ingresos petroleros porque se está acabando la era petrolera. Y nadie, ni un gobierno, ni otro, ni los candidatos quieren asumir eso, en donde estamos en un proceso de declive, más la decisión de cerrar el Yasuní TT, que equivale al 12% de la producción nacional, entonces le pone una situación compleja. Por este cierre, digamos, natural del ciclo de producción de petróleo, pozos viejos, ya que se están agotando, más este pozo o este campo nuevo, pero que se decidió cerrarlo. Entonces, el resultado es eso, el aporte del sector exportador petrolero no ha sido bueno desde el año anterior con el señor Lasso y ahora también tenemos ese inconveniente durante el señor Noboa. Esa es la realidad. Esperamos al 2025 debería ser parte de una declaratoria de política nacional de consenso que requerimos de esos recursos petroleros para lo cual se va a requerir inversión de recuperación mejorada, de apertura seguramente de nuevos pozos petroleros en algunas áreas, para poder sostener ciertos ingresos que nos permita el 2025 mirar diferente lo que acabo de mencionar, que el sector petrolero público aporte más a la exportación. Y digo esto porque es una necesidad nacional, este país dolarizado, algunos políticos creo que se olvidan. Y creen que no pasa nada. Y si no exporta el tema petrolero público, bueno, ahí está. No, este es un país petrolero. La contracción de falta de dólares impide el crecimiento económico. Entonces me parece que sí, ahí hay también otra tarea a cumplir, que sería el 2025 de todas las formas posibles de encontrar esa inversión, no tanto pública, no lo veo, yo no veo tanto dinero ahí disponible de lo público, sino privada, pero que tampoco nos roben, ¿no? Sino que se haga las cosas como debe hacer, con sentido de patria, con sentido de responsabilidad, y que se hagan las cosas bien con las leyes en la mano y se pueda tener unos campos maduros recuperándose, metiéndose en nueva tecnología, tratando de elevar la producción. Siempre hemos producido 520.000 barriles diarios y hoy estamos por los 470.000. Entonces, ese es un objetivo nacional, me parece, Edgar, que a lo largo de estos últimos años post pandemia no hemos podido sostener y más bien, como mencioné, tomamos esa decisión que no debía, bueno, ahí entramos para otro programa, ya está la decisión del pueblo ecuatoriano, pero creo que algún momento debía pensarse un poquito mejor y haberse planteado una transición. Sí hay que proteger el Yasuní, por supuesto, pero también tenemos esto y habría que quizás, bueno, aunque ya es un tema ya pasado, pero debió pensarse como una transición, pensando precisamente en lo que estamos mencionando, la necesidad de aportar dólares a una economía dolarizada. Perfecto, Santiago. Le agradezco por esta revisión del esquema económico en 2024. Aprovecho para agradecerle por su colaboración reiterada a Impacto Informativo. Le deseo lo mejor pues para este 2025. Gracias, Edgar. Igual para usted, un abrazo y para mí siempre será un honor compartir con uno de los excelentes comunicadores que tiene este país. Un saludo a toda su audiencia. Tenemos que avanzar con el país. El 2025 no es un año fácil, pero estoy convencido de que lo haremos mejor que el 2024. Gracias, Edgar, por invitar. Gracias a usted. Estuvo con nosotros el destacado analista económico y docente, el economista Santiago García. Esto es Impacto Informativo.
Saludamos a continuación al analista político y docente de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Santiago Basabe. Santiago, muchas gracias la oportunidad. Revisemos el comportamiento de la política en el año 2024. Tenemos en este año una gran transformación de quien fue elegido como presidente de la República y se justificó como anti nada y pro Ecuador. Daniel Noboa se fue posesionando por buscar conflictos con varios sectores, en especial con sus socios de la Asamblea a principios de año. Y bueno, eso ya se lo conocía, con quien fue su binomio y después vicepresidenta de la República. Eh, Veamos el conflicto con los socios que le permitieron cierta gobernabilidad en los primeros meses. ¿En qué acabó eso? Santiago, bienvenido. Hola Edgar, buenas tardes con tu audiencia. Sí, efectivamente ha sido un presidente que ha ido cambiando y que seguramente cambiará más en el futuro en caso de ser reelecto. Y uno puede, en términos más amplios, no más generales, encontrar como una matriz de la vida política nacional, independientemente de Noboa. Y me refiero al hecho de que desafortunadamente en el país los líderes que han tenido capacidad de convocatoria son los líderes con carácter fuerte, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente se sujetan a las instituciones políticas, que no necesariamente se sujetan a la Constitución, que buscan hacer la vida política en función del, por decirlo de alguna manera, quizás, y quizás no es exagerado, de la prepotencia. Y me parece que Noboa aprendió que desafortunadamente la vida política en el país se hace de esa manera, ¿no? Generando alianzas muy coyunturales y buscando capturar poder. Y me parece que el gobierno hasta ahora y lo que podría venir fundamentalmente se orienta por ese guión, que es el guión del expresidente Correa, que es el guión en alguna medida del expresidente Febres Cordero, y que ha sido el guión de los líderes que han tenido fuerte apoyo popular por ser los líderes con, como se dice popularmente, bien fajados, ¿no? Con los pantalones bien puestos, porque además los pantalones bien puestos no es una casualidad, tiene que ver con que sea hombre, ¿no? La masculinidad tiene que ejercerse el poder con fuerza, con firmeza. Y llegando a eventuales excesos si es que es necesario y que la población en general lo observamos como algo que es parte de la administración del gobierno. Bueno, corrígeme, pero desde el retorno a la democracia no hemos visto un final tan dramático de una alianza legislativa, en este caso, como la que se tuvo en abril pasado, cuando las fuerzas del gobierno entraron a la Embajada de México y apresaron a Jorge Glass. Ahora, ¿esta tiene una dimensión solamente política o no, o no estableció una visión del mundo hacia el Ecuador? A ver, empiezo por esto segundo. Yo creo que la afectación del tema de México es muy fuerte en el entorno internacional. O sea, yo creo que las relaciones diplomáticas del país se han visto seriamente afectadas con la comunidad internacional por lo ocurrido en México. Y eso se refleja en varios niveles. Solo un ejemplo observable es lo que acaba de ocurrir hace un poco más de un mes en la cumbre de presidentes, donde no asistió ningún presidente de América Latina. Y yo creo que eso está ahí, es un tema pendiente para el próximo gobierno, independientemente de quién sea. Pero volviendo a la política local o a la vida interna del país, me parece que el efecto fue más bien contrario, es decir, favorable al presidente de la República. La gente observa bien eso. Podía fugarse el señor Glass y si hay que entrar a a la embajada y si hay que violar normativa internacional, acuerdos y demás, legislación internacional, pues hay que hacerlo. Pero Novoa era Es, consciente que ahí se acababa la alianza legislativa, pues, ¿no? Y él claro, pero siente los segura, efectos hasta el final de 2024 de eso. sí, pero quizás en esa relación de costo-beneficio entendió que el costo era mayor que el posible beneficio, porque pensando como pensaría el gobierno, la otra opción era si no hacemos eso y si eventualmente Glass llega a salir, quizás el costo era mucho mayor que romper con la Revolución Ciudadana, porque lo natural, entre comillas, iba a ser que la gente iba a pensar que era parte de un acuerdo la salida
la salida de Glass, un acuerdo con la Revolución Ciudadana, y eso en términos electorales no le iba a favorecer del todo. Entonces ahí se marcó efectivamente una ruptura. Y ahí paso a la segunda pregunta que planteaste sobre cuán intensos o cuán costosas han sido las rupturas de las coaliciones mejor. Y me olvido de una que sí es trascendental y es la virada de Lenín Moreno en 2017, que justamente da como consecuencia el encarcelamiento y la destitución de Glass como vicepresidente. Sí, ves, entonces esta quizás no es la más traumática, pero hay otra que también es fuerte y es la ruptura del acuerdo Sociedad Patriótica Partido Social Cristiano, el famoso acuerdo que se dice se hizo en el Cortijo. De acuerdo. Cuando se rompe esa alianza, le cuesta la presidencia a Lucio, porque Lucio cuando se ve Le ya sin el entrega al partido roldosista, lo trae a Bucaram, lo trae a Dají, lo trae a Gustavo Noboa. exactamente, y luego él tiene que salir del gobierno. Entonces, es un costo también bien fuerte ahí. Y otra que no a estos niveles quizás, pero que generó yo creo que problemas muy fuertes a futuro que tal vez no los observamos bien, fue la ruptura de la alianza de la izquierda democrática como partido gobernante con la democracia cristiana luego de esa alianza inicial, que era fue la primera gran coalición, la Esa única realmente no, coalición no le afectó abierta. mucho a Rodrigo Borja, ¿no? Son las Sí, elecciones de medio periodo del año 1990, lo que significa que socialcristianos, el PRE y los socialistas se apoderen de la Asamblea y desmantelen prácticamente el gabinete de Rodrigo Borja, ¿no? claro que fue un costo importante para él, pero yo creo que también eso generó como señales hacia futuro de que no es buena idea hacer coaliciones de gobierno. Y eso puede tener una repercusión súper importante, me parece, para el país, no tan observable en hechos puntuales como los que planteas. Pero volviendo al tema actual, efectivamente se jugó el presidente. eh, pero a pesar de todo, yo creo que en medio de toda esta tensión con la Revolución Ciudadana, hasta el final existieron ciertos puntos de acuerdo. Ahora se va a notar mucho más las distancias porque ya es de elecciones, ¿no? Y ahí Porque seguramente viene Novoa. una pugna legislativa que se ha marcado por varios proyectos de ley, varias leyes aprobadas en la Asamblea que han sido vetadas totalmente por Noboa, por una serie de juicios políticos, quizá los más dramáticos hacia la fiscal, hacia la ministra Mónica Palencia, hacia la propia canciller, momentos complicados en la Asamblea, pero que determinan además, y ahí la inquietud, Santiago, el inicio y el comportamiento de la campaña preelectoral en este 2024. Totalmente, porque, ¿A quién le va bien en eso? ¿Realmente le está yendo bien a la Revolución Ciudadana como supuesto portaestandarte de la oposición? a ver, si para responder eso tomo una de las encuestas más que ha tenido mayor acierto en los últimos procesos electorales, me refiero a la de Comunicaliza, que da cuenta de un presidente con 32% de aceptación de voto, de intención de voto, versus 30 de Luisa González. Esto, al día de hoy, evidentemente, esto marca también un desfase respecto al rendimiento de Revolución Ciudadana, que había sido la primera fuerza para la primera vuelta en las últimas dos o tres elecciones, y ahora ya no lo son. Entonces, si ves desde ahí y ves a un presidente Novoa que con la serie de errores y errores de fondo que ha tenido en el gobierno, tiene 32% de aceptación, de intención de voto y a nivel de los presidentes de América Latina está entre los más populares por encuestas internacionales, eso podría ser un indicio de que en esta disputa le ha ido mejor al gobierno que a la Revolución Ciudadana. Y que seguramente esta disputa va a ser mucho más intensa en el proceso electoral, porque claramente los candidatos con opciones es o Noboa o González, no hay más. O sea, el tercero tiene 25 puntos de diferencia. Y ahí creo que Noboa va a empezar a optar más por esta búsqueda del voto anticorreísta, de que la opción es él, porque además le pone el electorado ahora mismo para la primera vuelta, pero sobre todo será para la segunda,
tiene que decidir entre dos gobiernos que medianamente conoce. O sea, la gente sabe lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana 10 años. Sabe cómo piensa, sabe qué hacen con la economía, sabe qué tipo de ministros van a ver, sabe cuál va a ser la política internacional. Eso sabemos. Y medianamente, no a profundidad, porque ha estado un año y medio, sabemos quién es Noboa, con quién va a gobernar, cómo va a gobernar. Entonces eso al menos yo creo que al elector le clarifica un poco. O sea, sabe de los dos. Y ahí la decisión es, siendo muy malo Noboa, ¿prefieres votarle a la Revolución Ciudadana? ¿O a pesar de lo malo que es Noboa, vas con esa línea? Y yo creo que esa es la gran disyuntiva. Y hay gente que dice, jamás votaré por la Revolución Ciudadana, Noboa es muy malo, pero si es la única opción le voy a votar. Pero también creo que hay un grupo importante de gente que podría ser anti-Revolución Ciudadana, pero que considera que Noboa es aún peor y que eventualmente podría optar por la opción de González. Yo creo que ahí en esa disputa está el país y si esto se va a acrecentar con el paso de las semanas. Y en esta dicotomía no podrá establecer un peso en la balanza contra Novoa los apagones que vinieron desde septiembre y en las últimas semanas la desaparición forzada de 4 menores en Guayaquil por parte de las Fuerzas Armadas. Esto último especialmente no significará un menoscabo hacia la gobernabilidad de Novoa y su afán electoral. Podría ser, podría ser. Los apagones no tanto, porque estas últimas encuestas a las que me he referido son posteriores a los apagones. Es decir, son encuestas realizadas en el peor momento de apagones. Y ahí Noboa tiene el 32%. Este evento lamentable de los 4 menores de las Malvinas podría efectivamente generar una disminución de la aceptación. Pero pensando fríamente, si la gente, el común de los ciudadanos, porque a todos nos afectó el apagón, a todos, sin excepción, no le generó un menoscabo en la popularidad, un tema mucho más grave, mucho más trascendente, terrible como el sucedido con los menores de edad, sin embargo, no le afecta en términos de interés a todos, al común de los ciudadanos, el que sí siente que no tiene luz. Entonces, visto de esa manera, tengo dudas de que esto le termine afectando al gobierno, porque además para beneficio del gobierno, todo se hace público este triste suceso en los últimos días de diciembre, cuando mucha gente está desconectada, ¿no? De la vida del país. Y va a retomar en enero, cuando desafortunadamente también, como somos de mente de memoria muy corta, seguramente este tema empezará a pasar a segundo plano y nos vamos a concentrar en el proceso electoral propiamente, en la campaña. Otro tema de evaluación en el año 2024 es el tema de la justicia. Una fiscal que saca adelante casos emblemáticos, eh, traumáticos, metástasis, purga, plaga, independencia judicial, y que por ello fue acusada en la legislatura, acosada incluso, ella lo ha dicho varias veces. Un consejo de la judicatura que se reacomoda a mediados de año, cambia de autoridades para muchos inexplicable hasta ahora, y que una de las primeras cosas que hace, obviamente con algunas semanas, es cancelar el concurso de jueces que ya lleva 2 años. ¿Cómo viste eso? O sea, yo creo que en el tema de la fiscal claramente está posicionada la atención con la Revolución Ciudadana, ¿no? Eh, y ese me parece que estratégicamente un error de la Revolución Ciudadana, porque eso aleja a muchos eventuales votantes de Luisa González. A los que son fieles al 30-35% los va a mantener ahí, evidentemente, pero a un espacio electoral que ellos deberían tener intención de ampliar si quieres ganar la presidencia. Yo creo que enfrentarle directamente a la fiscal, lejos de hacerle ganar posibles adeptos, genera lo contrario, genera una molestia, porque la fiscal, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tiene una alta aceptación nacional e internacional. Eso es indudable.
Y ahí creo que hay un error. Y respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana y la interrupción del concurso, yo creo que también eso se puede entender en clave electoral, ¿no? Hay que esperar a ver los resultados para ver a quién designamos a la Corte Nacional. Si se designa a gente más cercana al presidente Noboa o si se designa a gente más cercana a la Revolución Ciudadana. Desafortunadamente nuestra justicia va al vaivén de los vientos y de las olas de la política y más aún en un tema, en un año electoral. Entonces yo creo que ese concurso o la suspensión del concurso, la cancelación del concurso, tiene una vinculación claramente con el proceso electoral. No generará jueces más autónomos, sino más o menos dependientes en función de cómo venga el resultado de febrero. Bueno, pues la gran conclusión ahí es la confirmación en el 2024, nuevamente, justicia cooptada por el poder político y justicia cooptados por las mafias. Absolutamente, pero esa es la historia reciente del Ecuador del 79 para acá, mucho más notoria desde el 84. Porque ahí hay un problema estructural, no es un problema de personas. O sea, tenías primero capturada la justicia por el Partido Social Cristiano, una década. Cuando se terminó medianamente eso, la capturó el correísmo, la Revolución Ciudadana. Ahora parece que hay un giro más cercano hacia el presidente Noboa por su popularidad. Pero el problema sigue estando ahí. Tenemos una justicia capturada por los actores políticos, por un lado, y una justicia en la que cada vez la corrupción crece más y al mismo tiempo en la que la profesionalización o la calidad de los jueces y de los fiscales va en descenso. Y esto es casi invariable en los últimos 10 15 años. Esa es nuestra justicia, desafortunadamente. Es decir, aquí sí hay pocas esperanzas de cambio. O sea, la esperanza de cambio es un acuerdo de actores políticos. El Poder Judicial por sí mismo no puede depurarse. Ni aquí ni en ningún país del mundo, en ninguno. El poder político se depura en términos de corrupción o de calidad si es que hay una decisión de los actores políticos de permitir la depuración. Que se reúnan y digan, hay que mejorar la justicia, ahora nos puede favorecer o perjudicar a unos u otros, pero en el mediano plazo esto nos va a permitir estar más, con mayor certidumbre a todos. Ese es el razonamiento básico. Pero para eso necesitas actores políticos que tengan esa convicción. Y yo creo que en el país no hay ninguno ahora mismo. O sea, tú no escuchas a ningún candidato a la presidencia que tenga un discurso de este tipo, ¿no? Todos dicen la corrupción en la justicia como una cuestión puramente proselitista. Pero un acuerdo político yo le veo realmente muy, muy, muy lejano de que el país pueda llegar a eso. En este proceso de cooptación también se encuentran o se encontraron en el 2024 los que se denominan, y solamente porque hay una constitución que así lo ha establecido, la de 2008, los otros poderes del Estado, la función electoral, la función de transparencia, también está en este proceso de haber sido cooptados, en este proceso de interdependencia de los grandes intereses políticos, a su vez que responden a ciertas mafias. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana nació cooptado. Lo que ha pasado en estos tiempos es que quien cooptó el consejo ha ido cambiando en alguna medida, pero nació así porque además tiene un problema de naturaleza, o sea, es una institución que no debería existir abiertamente. No existe en ninguna democracia de los últimos 50 años existe una institución de este tipo, excepto Venezuela. Y digo excepto Venezuela porque no creo que ya sea democracia. Pero en las otras democracias, en las más consolidadas, en las medianamente, incluso en las con poca institucionalización, no existe eso. En cualquier país del mundo, el fiscal, el contralor, los jueces supremos los eligen en una interacción entre poder ejecutivo y poder legislativo. Esa es la esencia de la democracia, nos puede gustar o no gustar, pero así funciona en el mundo. Y así funciona en algunos países no tan bien, y así funciona también en las justicias que están que son más independientes y más profesionales. Entonces, ahí yo creo que ese es un problema de naturaleza, de origen. Y el otro del Consejo de la Justicia de la Justicia electoral
Yo creo que los actores políticos también se dieron cuenta que ahí hay un botín súper importante, ¿no? Un mecanismo clave de persecución política, que ha sido la historia del país. Cuando yo no puedo resolver mis conflictos políticos contigo, no podemos llegar a un acuerdo hecho mano de la justicia. Y con la justicia te dicto una prisión preventiva y te saco de la escena política nacional, el caso de Alberto Dají, que es absolutamente referencial, o con la justicia electoral ahora te saco de una ley de un proceso electoral, o simplemente ni siquiera necesito sacarte, sino ponerte un mecanismo de presión para saber dónde está el poder político. Esa ha sido la dinámica de los actores políticos nacionales y como decía hace un momento, no veo mayor espacio para que eso vaya a cambiar. Muy bien, Santiago, gracias por esta revisión, por esta lectura de lo que ha sido la política en el año 2024. Aprovecho para agradecerte por tu colaboración en este año. Te deseo lo mejor en el 2025. Gracias, Edgar. Siempre un placer conversar contigo. Te lo he dicho en privado muchas veces y ahora lo hago público. Yo creo que a nivel de periodismo político, fundamentalmente, tú eres de las voces más capacitadas, más formadas, con mayor memoria histórica. Y siempre es un gusto compartir contigo y, por supuesto, con tu audiencia que tiene la gentileza de escucharnos. Muchas gracias y te deseo un gran año. Lo propio para ti. Estuvo con nosotros el analista político y docente de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Santiago Basabe. Esto es Impacto Informativo. A esta hora saludamos a través de la vía virtual a la analista y experta en los temas de seguridad, Catherine Herrera. Catherine, gracias por la oportunidad. Hagamos pues un análisis de lo que fue 2023, justamente en este capítulo, la seguridad, una de las demandas primeras, si no la prioritaria para el pueblo ecuatoriano. Para el 2023 ya fue alarmante el nivel de violencia en el país, pero para enero de este año, recordemos la invasión de delincuentes a TC Televisión, que catapultó las cosas. El gobierno decretó el conflicto armado interno con la activación de las fuerzas militares en las calles. Una vez que pasó un año de esta acción gubernamental, ¿dio resultado? Catherine, bienvenida. Edgar, muy buenas tardes y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación para hacer pues esta reflexión, este análisis. Es muy cuestionable pues los resultados que se ha tenido en el Estado ecuatoriano en cuanto a materia de seguridad. Hemos pasado por diferentes procesos, tanto de políticas públicas, de reformas constitucionales, también el tema de operativos estratégicos para combatir, pero todas esas líneas que se ha realizado pues no ha dado basto para reducir la problemática en cuanto a presencia del crimen organizado en Ecuador. Quizás sí pudiéramos hablar de que en este año lo que se ha logrado recuperar territorios, más no la operatividad del crimen organizado, que es muy distinto, ¿no? Territorios que estaban ocupados en su totalidad por
estructuras criminales, pues con las diferentes acciones que ha hecho tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, se ha logrado tener una presencia más cuantitativa en cuanto a numérico de personal policial o militar en estas zonas. Se ha reducido el tema de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, el atacar o combatir directamente al negocio ilícito, el dinero que genera, los delitos conexos, tanto el narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, pues eso no se ha llegado a tener una contención o disminución real que podamos decir que el Estado ecuatoriano pues está lejos de la dinámica del crimen organizado. Por otra parte, pues hemos visto una reducción en el primer semestre en cuanto a estafas, secuestros, pero ahora estamos viendo que el tema de secuestros ha incrementado y que lo que sí estamos visibilizando también es que delincuencia común, robos, asaltos, delitos a la propiedad, vacunas, etcétera, pues se está apoderando ya no únicamente de ciudades pues muy propias como de la costa, en donde en el año 2023, 2022 pues era muy frecuente. Ahora vemos que nuevas ciudades están siendo sumadas a este mapa de los grupos de delincuencia organizada y pues que son datos, que son realidades en donde la Policía Nacional pues también ha tenido que enfrentar, ¿no? Se ha concentrado mucho en combatir el crimen organizado, se olvidó el tema de delincuencia común, aparecieron nuevas ciudades como, perdón, Quito, en donde se visibilizó esta problemática. Y creo que un tercer punto también es que hemos visto que esta falta de estrategia y planificación adecuada para combatir la inseguridad y el crimen organizado acá en Ecuador también se vio reflejado en que aún no recuperamos el sistema de rehabilitación social. En las cárceles sigue siendo el principal problema. Nuestras fronteras siguen siendo muy permeables por grupos de delincuencia internacional, cárteles internacionales, pero también por eh, personal, ¿no? Disidentes de la FARC, etcétera, que están operando también en nuestra frontera. El tema de puertos sigue siendo muy vulnerable para Ecuador. No hay un control exacto. El tema de migración, pues, ha aumentado, lo que ha generado, pues, que nuestros migrantes pues sean víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, secuestros en otros países, también que sean utilizados como el tema de mulas por estructuras o cárteles mexicanos que quieran pasar a la frontera estadounidense. Y para concluir, pues hemos visto un deterioro de la imagen de la institución, de la fuerza pública, en donde esto se da como resultado, en donde se dio el objetivo de combatir a las estructuras criminales, pero no se indicó el cómo, lo cual pues lamentablemente hizo que tomara ya sustento el tema de la contaminación de fuerzas militares y policiales mucho más dentro de las estructuras criminales, que exista falsos positivos, que exista mal procedimiento y que claro, ese deterioro de parte de las Fuerzas Armadas pues sea más evidente hoy por hoy en la esfera de la ciudadanía ecuatoriana. Voy a empezar por este último punto. ¿Cuán masificado es esta o cuán masificada es esta contaminación de la que usted habla en las Fuerzas Armadas aparentemente cooptadas por el crimen? No podríamos hablarte de un tema cuantitativo, porque eso se podría medir en cuanto a números de personales militares que han sido detenidos o que Fiscalía esté llevando un proceso de investigación por parte de ellos, pero cada vez más por los procesos, sobre todo que ha salido en el sistema de rehabilitación social, cómo han estado operando, también las investigaciones, ¿no? Que se ha dado en diferentes casos de narcotráfico, tanto de la policía, Fuerzas Armadas, etcétera. Y también dinámicas que vemos más frecuentes, pues vemos que era un riesgo que iba a pasar, que lamentablemente no estuvimos como preparados o a la altura para poder evitar eso. Es importante entender que el crimen organizado no puede operar si es que no es con el apoyo y
y la presencia por parte del Estado. Ningún negocio ilícito no pasa si es que el Estado no está presente de manera parcial, de manera completa, etcétera. Y lamentablemente los primeros captados por estas estructuras criminales van a ser los que están en primera línea. En este caso, pues Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas se suma desde el conflicto armado interno, luego cuando hay esta consulta popular en donde hay una mayor presencia y que lamentablemente no hubo una planificación de tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en las cárceles? ¿Cuánto tiempo tiene que durar los operativos? ¿Cómo tiene que proceder en cuanto a seguridad interna, etcétera? Y eso llevó que ya no sea únicamente pues la Policía Nacional la única entidad, sino que también evidencie que Fuerzas Armadas puede estar presente y puede ser reclutado pues por estas estructuras criminales. En el tema de las cárceles, em, muestran real mejoría porque el año 2023, un año plagado de estos motines penitenciarios con los cruentos espectáculos que significaba aquello, ¿no? Decenas de cuerpos mutilados. Eso realmente no se dio en el año 2024 o se dio en menor cuantía. No podemos medirle por cuántos números de incidentes dentro de las cárceles, si es que se ha retomado o no el control o se ha bajado el impacto que tienen las cárceles dentro del mundo delictivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si fuéramos por eso, este año vivimos dos eventos, de hecho, recientemente, en meses anteriores, pues pasó nuevamente un atentado y también la muerte, ¿no? De diferentes directores del Centro de Rehabilitación Social. Entonces, seguimos teniendo novedades, seguimos teniendo presencia. Lo que sí debemos evidenciar y podemos y se debe medir, más que poder, no se debe medir en el sentido de que las cárceles ya dejaron de ser escuelas criminales y pasaron a ser operadores. ¿Cuánto es que las cárceles dejan de ser un patrimonio fijo para que se pueda suscitar diferentes delitos? Y eso aún nosotros no llegamos a detener, eso aún nosotros no logramos contener dentro. O sea, las cárceles siguen siendo operadores de las diferentes estructuras criminales, siguen siendo reclutadores para militantes de sus filas, siguen ahí, es el principal, las cárceles siguen siendo el principal reclutador y captor de la fuerza pública, tanto policías, bienes penitenciarios, ahora fuerzas armadas, etcétera. No logramos contener eso porque sigue las operaciones dentro de las cárceles, sigue las manifestaciones, puede haber presencia de las Fuerzas Armadas, pero eso no determina que en cualquier momento pueda suceder otro evento. Y claro, esto sucede porque no hemos tenido una dinámica de cuál es la política de rehabilitación que se va a suceder, una oxigenización dentro de este sistema de rehabilitación social y que claro, nosotros podemos hablar de que ya hay un control absoluto cuando las Fuerzas Armadas devuelvan al SNAI, pero aún no hay esa confianza para devolver a la institución competente el manejo y el control de las cárceles. Entonces no podríamos hablar de que el sistema de rehabilitación social ha sido controlado, ha sido recuperado y que claro, ahora podemos decir que el sistema de rehabilitación social no está dentro de la dinámica de la estructura criminal. Ahora, el gobierno muestra sus cifras, ¿no? Y señala una reducción de las muertes violentas en 2024 comparado con 2023. Es una real caída dramática de los índices. Usted comparte el mensaje gubernamental. El estatus, sin embargo, no cambia e investigaciones consagran al Ecuador como un narcoestado. Lo que nosotros tenemos en Ecuador son ciudades con presencia de actores ilegales, en donde estos actores ilícitos pues han tomado parte dentro de la dinámica política, de la dinámica de justicia, de negocios privados, de contrataciones, en la misma ciudadanía, etcétera. Pero hablar de un narcoestado no resulta en su totalidad, ya que no podemos decir que todo el aparataje estatal, todos los actores que involucra el Estado, pues está en manos de estos grupos de delincuencia organizada o que los lineamientos o que la parte económica, fiscal, etcétera, pues está cubierto por estos grupos de delincuencia organizada. Sí, es una parte, pero no podemos declarar que todo el Estado ecuatoriano está. Recordemos que hay ciudades en donde la dinámica delictiva
discrepa mucho de lo que son ciertas ciudades de la costa o del oriente o de la sierra o entre mismas provincias. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Guayas. Los cantones son distintos en cuanto a los índices delictivos. Quizás sí existió una reducción en cuanto a muertes violentas y esto se pueda evidenciar por lo que te mencionaba en un inicio, ya que sí se evidencia que la policía ha recuperado ciertos territorios, por lo cual no existen enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. Pero la dinámica de inseguridad y la lucha contra el crimen organizado no únicamente se ve por el número de muertes violentas, sino también por cuántos casos de desarticulación de estas estructuras criminales se ha llevado, cuánto dinero de lavado de activo ha sido investigado, cuántos casos de crimen organizado pues ha sido operado dentro de, del aparataje estatal y esos operativos estratégicos, cuántos resultados han dado. Es decir, no se tiene que medir por resultados, número de detenidos, número de droga decomisada, etcétera, sino cómo la dinámica delictiva cada vez es menos presente dentro del Estado ecuatoriano. Con esto me atrevería a decir que en cualquier momento, estas estructuras criminales, pues tal vez puedan tomar lo que fue diciembre del 2023 o cómo iniciamos este mismo año, etcétera. Y esto se debe a que estas dinámicas criminales continúan teniendo una agenda propia, continúan teniendo recursos propios, continúan teniendo esa logística de comunicación, de recursos que pueden seguir operando. Entonces, y aparte de eso, hay muchas muertes violentas en donde no llega a presencia por parte de las autoridades legítimas. O sea, hay muertes o cifras negras que nosotros conocemos que no está cuantificado por parte del Estado, que no te llegan a presentar una denuncia. Y ahí también hay que presentar, pues, personas desaparecidas, casos que nosotros tenemos, qué pasa con los migrantes en el exterior, que forman parte de una data que te puede evidenciar realmente cómo está el análisis cuantitativo dentro del Estado ecuatoriano. Todo se desata a inicios de año cuando huye Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil. Han pasado ya casi 365 días y no fue recapturado. ¿Cuán efectiva ha sido en ese sentido la tarea del bloque de seguridad? La tarea del bloque de seguridad se concentra en eventos coyunturales. Se ha concentrado en este año masacres que pueda pasar en Manabí, procedemos con el bloque de seguridad. Se traslada a otra provincia, pues algún tema delictivo, va el bloque de seguridad. Tuvimos un plan Fénix en donde se indicaba y que se iba a iniciar las diferentes dinámicas, no hubo lineamiento, luego tuvimos un conflicto armado interno en donde en los primeros días se veía la presencia, luego hubo una falta de actuación y presencia que la misma ciudadanía consideraba, viene el bloque de seguridad en donde, insisto, se concentra en temas coyunturales, pero en temas intrínsecos o propios del Estado ecuatoriano, por ejemplo, el tema de captura y recuperación de fondos ilícitos que te genera el crimen organizado o grandes cabecillas, aún no lo tenemos. Y esto también se debe porque hay que entender que el crimen organizado que forma parte del Estado ecuatoriano no somos un país independiente, formamos parte de una línea en donde diferentes cárteles internacionales ven a Ecuador como un punto estratégico para generar sus grandes ganancias y que delitos del crimen organizado que se están manejando acá, como la trata de personas, el tema de minería ilegal, es incluso para financiar ciertas operaciones del gran crimen transnacional. Entonces, esa investigación, este intercambio de instrumentos, ese tema de fortalecer mucho más la parte investigativa para dar contra los líderes, no estamos apuntando. Muchas de las autoridades insisten que es mucho más conveniente ir con los militantes, con los operadores para desarticular y reducir los índices de inseguridad dentro del Estado ecuatoriano, pero en la práctica resulta mucho más conveniente una investigación que apunte contra las grandes cabezas. Y eso no lo estamos haciendo. Entonces, reducir el tema de inseguridad a través del número de más detenidos y no apuntar a las cabezas de quienes están generando, pues ha sido una de las fallas que hemos tenido como Ecuador y que bueno, ¿no? Gracias a investigaciones, a la actuación de países vecinos, pues hemos podido capturar, evidenciar colaboradores, líderes y gestores del crimen organizado que han pertenecido a GDOs de Ecuador y que han apoyado a estos GDO, incluso que pertenecen a instituciones públicas. Recordemos las encuestas para febrero, marzo, abril,
las Fuerzas Armadas, la policía estaban en los más altos sitiales. ¿Habrá una caída dramática de la credibilidad del país en las Fuerzas Armadas toda vez que se ha desatado este escándalo de la desaparición forzada de 4 menores en el Guayas? Lamentablemente sí. Lamentablemente, Ecuador es un país en donde tenemos problemas de inseguridad, pero no perdemos esa capacidad de defender los derechos humanos, de donde queramos, desde la arista que seamos, la parte académica, comunicacional, sociedad civil organizada, las mismas entidades públicas, etcétera. Tenemos una constitución bastante garantista de los derechos humanos, lo cual para nosotros es importante. Y lamentablemente el manejo, cómo se ha estado manejando de este tema, que ha existido muchas contradicciones, en lugar de asumir responsabilidades, evaluar, reflexionar, colaborar con las autoridades, eh, ha hecho pues que lo que cometieron estos funcionarios militares pues también generaliza a todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos mencionan que se está politizando un tema, pero el tema no se politiza, o sea, hay mecanismos, hay características en donde te indican que es una desaparición forzosa, y esto no es algo nuevo, o sea, hemos visto cómo lamentablemente miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas han formado parte de estos grupos de delincuencia organizada. También cómo han entrenado. Hubo un caso reciente en donde un personal policial pues fue detenido justamente por entrenar a menores de edad para que pertenezcan a grupos de delincuencia organizada. Esto se tipifica como trata de personas, como reclutamiento para conflicto armado. También hemos tenido casos en donde recientemente coroneles, generales han participado de estas dinámicas, etcétera. El tema de las cárceles. Entonces, un sinnúmero de particularidades que ha hecho que cada vez más la ciudadanía pierda esa confianza dentro de la fuerza pública, y que se evidencia mucho más por la falta de practicidad en retomar las calles, en retomar la seguridad y dotarle a la ciudadanía. Entonces, tú tienes un panorama en donde has pasado por un conflicto armado interno, en donde tienes todos los instrumentos para lograrlos, pasaste por una consulta popular que específicamente para eso la ciudadanía fue y votó. Tuviste reformas dentro de la Constitución. Hay cooperación increíble, la más grande dentro que ha recibido el Estado ecuatoriano. Incrementó el IVA, salieron Fuerzas Armadas a las calles, se hicieron a cargo de las cárceles, y aún así no logras recuperar la seguridad dentro del Estado ecuatoriano. Y suceden estos hechos en donde personal policial y Fuerzas Armadas forman parte de actividades delictivas. Y este último caso, pues simplemente evidencia que lamentablemente, ¿no? Cada vez más el, el apoyo, o tal vez esa imagen de la fuerza pública pues se ha disminuido. Y es lamentable, repito mucho esta palabra, porque si nosotros perdemos la confianza en las Fuerzas Armadas, que es el máximo actor, cuando las capacidades del resto de entidades ya no pueden, ya no dependen, acudimos nosotros a Fuerzas Armadas. Y si perdemos la imagen y la confianza ante ellos, ¿ante qué otro actor del Estado podemos acudir y podemos tener? Perfecto, Catherine. Le agradezco por esta conversación y que se han puesto las abscisas y las ordenadas del tema de seguridad en el año 2024. Le agradezco además por su colaboración con nosotros a lo largo de este año. Le quiero desear para usted lo mejor en este 2025. Muchísimas gracias, Edgar, para usted, su familia, toda la familia pues, de Radio Sucesos, y a su audiencia, que tengan un excelente año 2025 con mucha esperanza y sobre todo con ese sentido de empatía, para poder proceder con las cosas. Si no nos apoyamos mutuamente, si no tenemos ese respeto, pues cualquier otra cosa va a ser más fuerte que eso. Así que muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto, un honor, y bueno, por nuevas oportunidades el siguiente año. Sin duda alguna. Estuvo con nosotros Catherine Herrera, analista y experta en los temas de seguridad. Y así llegamos al fin de Impacto Informativo en este 31 de diciembre de 2024. Mi agradecimiento efusivo para el excelente equipo de Radio Sucesos. Gracias por su apoyo a Vinicio Soria,
particularmente Daniela Polo y Giovanni Córdoba, día tras día con eficiencia en este espacio. Gracias a la coordinación de Mónica Droira y al respaldo permanente de Pilar Tarré y de nuestro gerente José Najas. Gracias por la concurrencia de nuestros entrevistados y sobre todo gracias a nuestra amable audiencia. Para todos, que 2025 sea la culminación de sus más cálidos anhelos y que vengan mejores días para nuestro país. Soy Edgar Vázquez y nos volveremos a encontrar con más noticias y entrevistas el 6 de enero de 2025. Que tenga un feliz año y un feliz feriado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Fueron 60 minutos con las noticias y el análisis en Impacto Informativo con Edgar Vázquez. Nos encontraremos mañana a las 18 horas.